Bienvenidos, señores, damas y caballeros, chicos y chicas, a este programa espectacular que se llama Soyateando. ¡Yeah, papá! ¡Qué calor! Síganos en las redes sociales como Soyateando. Soyateando en TikTok, Soyateando en Instagram, Soyateando en Twitter, Soyateando en toda vaina. Borracho. Luego vienen por aquí, señores, se suscriben, activen la campanita, comenten, den like, porque es gratis y nos ayuda a seguir Creciendo. creciendo, señores. Vamos a reaccionar a una canción que me gusta bastante del grupo BTS. ¿Cómo? Yo la había escuchado esa canción mucho y al principio yo no sabía que era BTS que la cantaba. Ya después, obviamente, en la misma emisora mencionaban y yo, pero mira, cantan bien chévere los muchachos. Entonces, hay que hacer la salvedad, Dios mío. Wow. Porque tú sabes que en el video anterior de BTS, algunas personas decían, ustedes no saben de eso, ellos no usan autotune. Ustedes no saben de eso, ellos no usan autotune. Señores, hay personas que satanizan el autotune. O sea, lo ponen como que es un disparate, como que es para no cantantes, para hacer cantantes. El autotune no hace cantantes, eso es lo primero. A menos que, ¿verdad? Se le haga primero un proceso, ¿verdad? Hay que hacerle un proceso a veces al cantante antes de pasarle el autotune. Porque el autotune lo que hace es que te desafina más. Eso es el que no si canta. tú eres muy mal cantante. Si tú eres muy mal cantante. Si tú eres buen cantante, el autotune te ayuda a... En partecita. en partecitas. ¿Por qué? Porque cuando cantamos en vivo, por la emoción del momento, esos detalles no se toman en cuenta. Ahora, cuando grabamos, señores, se notan los más mínimos detalles. Y entonces, luego de grabar una voz, a todos los artistas le hacen un proceso de afinación. ¿Por qué? ¿Porque son los peores cantantes? No, porque no somos perfectos y hay cositas que se escapan que en la grabación se tiene que escuchar perfecta. ¿Me entiendes? Entonces, el autotune, al final, cuando tú grabas algo, el autotune lo que hace es que te ayuda a llegar a la nota en algunos lugares donde no pudiste. Yo lo uso el autotune. Foley lo usa el autotune. Gregory lo usa. Todo el mundo lo usa. Todo el mundo lo usa, obviamente. Y ahora bien, también se utiliza como efecto. ¿Verdad que sí, Foley? Sí, es así. El autotune es parte de la tecnología, señores. Hay que pensar irse al pasado. Antes no había micrófono y cantaban a capela. Entonces, al existir la necesidad de usted llegar a más gente cuando cantaba, usted tiene que aprender a cantar a capela y que la persona lo escucharan, proyectar la voz de una manera increíble. Pero ¿qué pasó? La tecnología nos dio el micrófono. Hoy usted canta susurrado en un estadio y lo escucha todo el mundo. Claro. Entonces, igualmente el autotune. La tecnología lo ha venido facilitando de una manera tal que ya no es tan necesario usted ser un super cantante, no es tan necesario usted tener la mayor técnica, nada de eso es necesario para usted a lo mejor tener un buen performance vocal en una canción. Porque la tecnología te facilita las cosas. Yo puedo cantar con el cantante que cante más potente del mundo, pero cuando yo uso un compresor para mí, para la voz de él, vamos a sonar igualitos los dos. Claro. Entonces, en esa parte, se lo digo, es para que no crean que la tecnología es mala, señores. Hablamos de autotune, pero dentro de eso hay más procesos que ayudan a la voz de ellos y de todo el mundo. Claro, y el autotune, aparte de utilizar para corregir esas pequeñas imperfecciones que tenemos nosotros, que tenemos ellos, que tiene todo el mundo, se utilizan como efecto vocal. Porque, por ejemplo, si vemos a Chris Brown, lo hemos hablado en otros videos, pero tal vez como este video es para las chicas del Army, un abrazo, se utiliza como, por ejemplo, Chris Brown, T-Pain, que cantan bien y lo utilizan como un efecto. Es que el autotune es una parte del pop ya. ¿Entiendes? Exactamente. En el reggaetón también, que es medio pop, y en el reggaetón que no es tan pop, También. se usa el autotune, en uno más que otro, en otro un poquito menos. Tú dices, ay, oye, qué perfecto se oye. Pero es que el autotune, mis hijos, a veces, en una canción, yo debería grabar un video tutorial un día para que ustedes vean. Sí, vamos a hacer eso. Que si tú lo pones en una medida más alta, ¿verdad? Tú vas a sentir los jalones pronunciados. Exactamente. Y tú lo pones en una medida menos pronunciada, solamente las personas con un oído Que se dedique a eso. dedicado a la producción o que esté trabajando cerca de eso, dice, ahí hay autotune. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, no es que sea nada malo,
Ahora vamos a escuchar una canción que tiene saqueta de autotune. Y le vamos a poner aquí abajo canciones. La mata. Le vamos a poner canciones ahí que ustedes dicen que no tienen autotune porque no se le nota ese efecto robótico. No siempre el autotune te va a dejar ese efecto robótico. ¿Entiendes? Hay casos que sí, porque el efecto robótico te da un feeling, un flow chévere. ¿Tú me entiendes? Como es el caso de esta canción a la que vamos a reaccionar de BTS. Se llama Dynamite. Nos fuimos. Vamos a ver. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. JK! Hey! Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Woo! King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sí. Mierda. Qué heavy empezó, yo no había escuchado esa canción. Chacha, eso es durísimo. Sí, dura, muy Empezó dura. bacana. Dale. Bien, los muchachos, viene. Sing song when I'm walking home, jump up to the top, LeBron. Hey! Ding dong, call me on my phone, nice day, and I get my ping pong. Hey! This is that heavy, hey, hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This call of love, I'm into that, I'm good to go. Muy duro, muy duro. Esquina, loco, qué Buenísimo. duro, ¿oíste? Ese peso que lleva. Esa canción yo la subo a todo lo que dé. Muy Oye, duro. pero hasta yo la voy a empezar a poner, loco, porque Suena está bacana, suena perísima. Suena Y ápera. tienen otra parecida, como con el mismo flow, que la tiraron. Yo no sé cómo se llama esa. Pónganla por ahí abajo. Una que tiene como un wave parecido a esa. En esta canción, por Porque ejemplo, la escuché en la radio, entonces no sé cómo se llama. ellos están en directo, pero tienen un autotune en directo. Ahí. Decimos autotune, pero autotune realmente es un afinador. ¿Entiendes? Un afinador específico de una marca que es de Antares. Ok. Pero hay otros afinadores que hacen el mismo efecto, pero ya se le ha quedado autotune. Sí, sí, sí. Como cuando tú dices Pamper. Pamper, que es una marca. Exactamente. Exacto. Pero ahí en la- tienen, porque es parte Del de la efecto canción. de la canción. Porque la canción tiene, o sea, cuando tú oyes la canción, tiene ese efecto como característico. Y respondiendo a algunos comentarios de gente que dice, no, porque hay otros profesionales que han dicho que no tiene... Sí, yo he ido a ver algunos de esos videos que lo han puesto, incluso ustedes ahí en los comentarios, pero en ese video que ese profesional reaccionó, ese no tenía autotune. O sea, Ya. no es que ninguno tienen y que ellos no usan. Y repito, yo lo dijeron muchísimo, eso no está mal. Lo que pasa es que ustedes no lo notan, pareciera que no, porque no se dedican a eso. Entonces, Claro. Pero aquí Vamos yo allá. imagino que ustedes lo notan. y eso no está mal. La canción me gusta igualita, ellos siguen siendo duros, porque No, y el se le- autotune y que se ellos le tienen nota no es que- por ser malos cantantes. No, exactamente. Nos fuimos. Vamos allá. I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, it's shining through the city with a little fucking sun. Lighting up like dynamite. Whoa. Bring a friend, join the crowd. Whoever wanna come along. Hey, roll up, talk, just a move right up the world. Down lines. Mierda, Ya, qué pero agudo cantaba el que cantó antes de este. Sí, durísimo. Él fue tanto, Y cantaba bien, altísimo. altísimo y bien. Y bien, bro. Tienen bien. flow, tienen flow. Yo creo que mis favoritos de entre toditos ellos, mis favoritos son los que rapean. ¿Cuánto flow, brother? ¿O Si sí? rapean con flow. Cónchale, ¿O sí? dale. Se va algo así. ¿O sí? No, dale. Stars and lights, so we dance the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass boom, I'm in. Life is sweet as honey, yeah, this bitch cha-ching like money. This crowd, I'm alone, I'm into this, I'm good to go, I'm diamond, you know I could. Está bueno, está bueno. Está buenísimo, loco. Está bueno, está Muy bueno. ápero, muy Está bueno. ápero. Tiene una energía la canción todo el tiempo que no baja en ningún momento. Tanto so. musical como la interacción vocal, así esa Entre fusión ellos. de rap, pop, muy ápero. Aperísimo. Rap, pop, funk. Duros. Rap up fun. Sí. Sí, es raro. Vamos allá. Hay que criticar. Let's go! Cause I'm in the stars tonight. Okay. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little focus on. ¡Ey! ¡Qué ápero Le tú ese! metió feo, Una loco. greñita. Él canta, yo lo he ido cantándola.
Y él la canta mejorcito, él la coloca mejor ahí. Sentí como que estaba un ching, como que... Forzadito. Puede ser Pero que se oyó no como estaba bien tan ese bien falso. vocalmente. Exacto, el false hizo yo como- que le saliera como Como yo no un lo he escuchado de otra raspadito. forma. Pero ese, Bonito. Pero ese cantaba, pero también. Sí, no fue. Like dynamite. Whoa. Na-na-na-na-na-na-na-na. Ese ey, flip, qué ese duro. Ese flip que tú... Ajá. Esa, aperísima. Ese qué bacano, ponlo. Life is dynamite. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Life is dynamite. Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Whoa. Faltó un poquito de aire ahí, pero está difícil lo que él está haciendo Sí. realmente. No está Vamos cómodo. allá. Bien. Da-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up, dynamite. Da-na-na-na-na-na-na. Ese baterista debería quillarse conmigo si yo digo que el snare que está sonando no es 100% el que él está tocando. Ya. El que se va aquí ya contigo. Sí, no es de que lo que decimos en otros videos, de que hay una postproducción que busque no. Hay algo que se llama trigger, que es uno de los sustitutos de sonido, de batería, que es como si fuera un autotune parecido. Para la batería. Sí. O sea, yo puedo usar el trigger hasta con esto y ponerlo a sonar como un snare. ¡Pum! Oh, Pa. ya. Sí, claro. ¡Pum! Y eso está pasando ahí. Ah, pero... Sí, eso es muy duro. Cultura general con Soyateando. Da-na-na-na-na-na-na. Hey. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up, dynamite. 'Cause all is stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Fuetazo. Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. 'Cause all is stars tonight. So watch me. Pero emocionante, heavy ahí durante como 10, 20 No, segundos. es que está dura, en 30 verdad. segundos. Yo voy a hacer Aperísimo. uno de los que voy a poner la guagua ahí mientras voy. Y Me los gustó, acordes, me gustó. ahí hicieron unos acordes que no hacen en la canción original. Original. Un acorde bacanísimo ahí. Muy duro. Piano ahí, muchachos, hicieron un acorde bacanísimo. Viene. Set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Whoa. Da-na-na-na-na-na-na-na. Ese está en sus aguas. Está difícil. Esa canción le queda nítida. ahí, Nítida, en la tonalidad. él está en natural Al otro ahí. le queda un poquito alta. Está feliz él. Al que cantó antes de ese, le queda un poquito alta. Pero a este le queda en sus aguas. Él estaba ahí nadando ahí. Está feliz. Era para él la canción. ¿Y cómo mantienen a tanta gente en un grupo en armonía así para durar mucho tiempo? Oye, Contrato, maní. no, o que ellos se lleven muy bien. Contrato, porque maní. también tú Hay sabes unos que... contratos que son letales. Exacto, hay contratos Que letales. son hasta para cárcel que tú te vas y te vas Sí. de ahí. Ahora bien, Ahora, si es así, son buenos actores porque tienen muy buena química. Y a veces tú se la sientes. Cuando hay dos gente que están juntas de que a nivel de contrato. no, que Faulín y yo nos llevamos bien y nosotros metemos mano en vivo. Ajá. Claro. No, Con pero todo y odio, nosotros pónganos somos- ahí abajo, pónganos en comentarios ahí cómo es la relación, ustedes que lo siguen a ellos más de cerca ahí, cómo ustedes sienten que la relación entre ellos se lleva muy Si ha bien. habido algún lío entre ellos, póngalo ahí. Si, ay, sí, fulano un día Sí. le dijo tal cosa. Si han, habido fulano. si han habido problemas entre ellos y eso. Ustedes que son bien conocedores de la materia. Yes. Vamos allá. Sí, porque son muchos. Life is dynamite. Life's dynamite. Shining through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Whoa. Escuché el flip que dijo Manuel ahora. Qué duro quedó. Y hubo uno que le hizo una tercerita en ese y que quedó nítida. Al finalito, Sí. finalito. Oh, wow. Qué bacano. Creo, ¿no? para mí el que estaba más en sus aguas era el de la esquinita de allá. Yo creo que, no sé cómo se pronuncia el nombre, si Jimin o Jimin. No, ustedes me lo van a escribir, pero no voy a saber cómo se escribe, como quiera. Pero estaba como en sus aguas porque la canción le quedaba más fácil que a los otros, que cantan muy bien, que nosotros lo vimos la otra vez. Pero sentí un poquito que la canción le queda un ching Forzado. alta. Oye, está está que está alta alta. la canción. Taltica, taltica. Eso está altísimo. Está alta. Y es natural, no en falsete. Porque Hizo el que yo digo, hizo un melisma en una, aperísima. Te parece que no se dieron cuenta porque estaban emocionados oyendo la canción, Es pero muy yo dije, posible porque aperísimo. la canción está dura. Señores, Me encanta esa sí, canción. sí, muy dura. Ese, hasta ahora es mi canción favorita de ellos. Bueno, de las dos que hemos escuchado, es también mi favorita ahora mismo.
La Sí. pasada ahí entre esta. Y nada, señores, si quieren que sigamos reaccionando a BTS, déjennos por ahí la canción. Hay una que nos están pidiendo mucho, que creo que la vamos a hacer para el próximo video de BTS. Creo que se llama de Nadies a Leyendas. Creo que la ponen eso en los comentarios nada más y esa canción, yo creo. Tú sabes que nosotros reaccionamos también a CNCO. Y entonces habían algunas personas ahí que estaban votando de que no, que a mí me gusta más CNCO, que a mí me gusta más BTS. Ahí ponga ahí abajo en comentarios también sus favoritos, por favor, ahí ya ustedes saben. Esto fue la reacción a Dynamite de BTS. ¡Soñateando!